Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación al Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador. Como se ha mencionado, soy vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Muy brevemente mencionarles que la Cámara este año está cumpliendo 80 años. Era la antigua Cámara de Industriales de Pichincha. En el año 2009 decidió cambiar su denominación a Cámara de Industrias y Producción con dos objetivos fundamentales. El primero, integrar a más sectores de la producción del país a la Cámara, y el segundo, ganar en representatividad. Tal es así que se generó un efecto muy importante, que actualmente la Cámara representa alrededor de, los socios, miembros de la Cámara, representan alrededor del 30% del Producto Interno Bruto no petrolero del país, generan más de 170,000 empleos, pagan el 28% del impuesto a la renta, y precisamente han logrado justamente establecer una serie de encadenamientos productivos que son muy importantes y fundamentales para temas como los que estamos tratando el día de hoy, que son las alianzas público-privadas. Voy a tratar en mi presentación de hablar de ciertos temas conceptuales, pasar rápido en otros asuntos que ya se han tratado y que lo han tratado con muy buen criterio quienes me antecedieron en la palabra, y mencionarles algunas particularidades interesantes. Y obviamente advertirles que esta es una visión desde el punto de vista del sector privado. Me he olvidado comentarles que en la Cámara de Industrias y Producción no solamente tenemos compañías nacionales, sino también compañías multinacionales que obviamente han puesto sus ojos o su interés en el desenvolvimiento de la regulación en distintas materias, y específicamente una materia como esta, que sin lugar a dudas es atractiva para el sector privado. Sigamos, por favor. Gracias. Tenemos ese. Muy bien. Esta primera diapositiva refleja una preocupación que tiene el sector privado ecuatoriano, y es precisamente este efecto, perdón por el anglicismo, crowding out. Significa desplazamiento. ¿Desplazamiento de qué? De la inversión. La inversión en el Ecuador en los últimos años ha sido, el sector privado ha sido desplazado en la inversión en el país. ¿Por quién? Por el gobierno central. Obviamente con precios del petróleo en la estratosfera como $100 para los gobiernos en América Latina, específicamente en el Ecuador, fue muy fácil empezar, o si no muy fácil, fue, digámoslo así, conceptualmente interesante empezar a ingresar agresivamente en la economía del país. Y esto obviamente tiene un problema, y el problema es el que estamos viviendo ahorita. Bien, no tan ahorita, sino ya unos 8 meses va la crisis del precio del petróleo, y la apreciación del dólar va más, un poco más de un año y medio, lo cual nos deja en un país dolarizado en soletas. ¿Por qué en soletas? Porque si no haces que el sector privado sea quien aporte a la inversión y esta inversión pueda ser sostenible en el tiempo, entonces entramos en problemas. Este cuadro entonces lo que hace es justamente reflejar cómo la inversión pública, ¿no es cierto?, ha ido ocupando un espacio cada vez más importante y desplazando a la inversión privada. Y esto, como les decía yo, es parte de una concepción incluso política e ideológica de cómo ver al Estado. Sigamos, por favor. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que nosotros hemos propuesto desde hace algún tiempo atrás? Y esta ley de alianza público-privadas es una de las respuestas, una respuesta muy clara por parte de las autoridades de este tema. Y es precisamente instar a revertir esta tendencia. ¿A través de qué? De motivar al sector privado a que pueda participar en el desarrollo del país. ¿Atrayendo qué? Inversión extranjera directa, inversión privada, ya sea nacional o extranjera directa, que pueda precisamente generar encadenamientos productivos que a nosotros como gremio es quizá lo que más nos importa en este momento, ¿no es cierto? Y de esta manera evitar que el ajuste recaiga en el sector real de la economía y se puedan optimizar los recursos que tenemos. Como les digo, conceptualmente podemos tener diversas posiciones o formas de pensamiento de cómo se debe estructurar o cómo debe trabajar el Estado. Desde el punto de vista del sector privado, nosotros consideramos, y me pareció muy importante lo que mencionaba Diego, el control de los contratos públicos tiene que estar el Estado, definitivamente. La fiscalización tiene que ser muy dura por parte del Estado. Sin embargo, el Estado también debe tener un límite hasta donde debe actuar en el ámbito de la economía. Sigamos, por favor. ¿Qué es una alianza público-privada? Seguramente hablaron de este tema ya en la mañana, no me voy a detener mucho en este asunto. Citarles y mencionarles estas dos definiciones que tienen tanto el Banco Mundial como la OCDE,
¿no es cierto?, en la cual precisamente establece que es un acuerdo. Ya vamos a profundizar un poquito más adelante en este tema, sobre lo que es un acuerdo, sobre cómo se materializa la alianza público-privada. Diego nos ha mencionado ya algunos ejemplos de cómo lo está haciendo el gobierno autónomo descentralizado de Pichincha sobre este tema, pero básicamente, ¿no es cierto?, son acuerdos, son contratos entre el sector público y el sector privado, a través del cual el sector público le cede una competencia o le permite al sector privado, ¿no es cierto?, ejercer, cumplir una función pública, generalmente focalizada en la provisión de servicios y de obra pública, ¿no es cierto? Generalmente esto es lo que nos dice la doctrina, con una característica esencial que diferencia quizá de otras ramas de la contratación pública, y es precisamente que el riesgo en la alianza público-privada la adquiere el inversionista, el privado que tiene la iniciativa. Sigamos, por favor. Muy bien, justamente, no, en la anterior, mil disculpas. Mencionaba ya, pero ponemos ahí, ¿no es cierto?, hacer un acuerdo contractual, y esta división de riesgos es interesante, cómo el riesgo mayor se va hacia el privado, y quizá esto es lo más atractivo que debería ser para ustedes como representantes de gobiernos seccionales y para el gobierno central, hacer que el riesgo sea menor para la entidad pública, para el sector público, y mayor para el sector privado. Sigamos, por favor. Existen distintas oportunidades, diversas oportunidades y buenas oportunidades para desarrollar alianzas público-privadas. Sin embargo, como le mencionó ya Diego y también lo dijo Bernardo, no todo contrato público es una alianza público-privada, o no todo calza dentro de lo que es una alianza público-privada, precisamente por esta característica fundamental, por ejemplo, de la iniciativa. En la alianza público-privada, ¿quién tiene la iniciativa? ¿Quién tiene que hacer los estudios y presentarlos a las autoridades? Es el sector privado. Y ahí Diego mencionaba una falencia que hay en la ley, que decía precisamente que dentro de este comité de alianzas público-privadas no están los gobiernos seccionales. Una queja mía que van a ver más adelante es que tampoco estamos del sector privado, ¿no es cierto?, dentro de este comité. Y hay que preguntarse quién en su sano juicio va a invertir muchísimo dinero en la elaboración de estudios para presentar un proyecto fundamental, maravilloso para una ciudad, en la que no exista una mínima garantía de seguridad para que ese proyecto sea adjudicado a tal o cual persona. Entonces, es ahí la importancia de que en este comité de alianzas público-privadas existe una representación tanto de los gobiernos autónomos descentralizados como también del sector privado. Entonces, ventajas y oportunidades son muy importantes, fomentan el desarrollo sostenible. Bernardo decía, finalmente, ¿hacia dónde va apuntado esto? Hacia atender necesidades de la gente. Porque alianzas público-privadas no solamente son las concesiones de carreteras o la elaboración de hidroeléctricas o de otros proyectos de infraestructura. Para que ustedes tengan una idea, Canadá es el país que más exitosamente ejecuta proyectos de alianzas público-privadas con inversiones que van más allá de los 70,000 millones de dólares canadienses. Está casi a la par del dólar norteamericano, pero supongamos que sean unos 60,000, 65,000 millones de dólares norteamericanos. Es decir, en Canadá se aplica esto con muchísima fuerza y se aplica para otro tipo de cosas. Construcciones de viviendas, construcciones de programas correccionales, ¿no es cierto?, líneas férreas, puertos, aeropuertos, que quizá eso es en lo que más se ha utilizado acá en el Ecuador. Pero, en todo caso, es un mecanismo muy, muy importante. Fomenta la inversión en áreas de interés para todos los actores sociales, incrementa la productividad y el crecimiento económico, logra encadenamientos productivos que les mencionaba antes, porque en una obra de infraestructura vamos a necesitar hierro, cemento, mano de obra, acabados, madera, combustible, ¿no es cierto? Y todos estos sectores que acabo de mencionar se van a encadenar y enganchar dentro de este proyecto, lo cual obviamente va a generar un círculo virtuoso dentro de la sociedad. Y obviamente mejora la gobernabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente al descentralizar el Estado, al quitarse un peso de encima, que es la ejecución de una obra de importancia, entonces el Estado puede focalizar sus recursos, su atención en otros temas que sí son absolutamente prioritarios y que debe proveer, como por ejemplo es el tema de la salud, que ha estado tanto en los medios de comunicación estas semanas, ¿no es cierto? El tema de la educación, que es algo fundamental. Sin educación no podemos tener un buen desarrollo. El tema de la seguridad, que es otro tema también fundamental, entre otros temas. Y el tema de la transferencia de riesgos es una oportunidad maravillosa para ustedes como sector público. Sigamos, por favor. Muchas gracias. ¿Cuáles son los tipos de alianzas público-privadas o cómo se materializa una alianza público-privada? Pequeño paréntesis. Yo soy de formación abogado y estudié en la Universidad Andina Simón Bolívar acá en Ecuador mi posgrado.
Mi especialización superior la terminé en el año 1997 y trataba la especialización superior sobre contratación pública y modernización del Estado. Y mi maestría la terminé en el año 2005, o algunos años después, porque no habrían todavía la maestría, sobre el mismo tema, modernización, contratación pública. Y el tema de modernización del Estado ya en el año 2005 era un tema totalmente fuera de moda y fuera de onda, y ahora ni hablar, ¿no es cierto? Es casi una mala palabra hablar de modernización del Estado. Sin embargo, el modelo de alianzas público-privadas está inmerso dentro de la concepción filosófica, ¿no es cierto?, de la modernización del Estado, del achicamiento del Estado y de la transferencia de potestades del Estado hacia los privados. Y precisamente se materializa a través de contratos que pueden ser de administración, contrato de concesión, varios contratos de concesión exitosos tenemos en el país. El día de hoy nos han hablado uno de ellos, que es el de la carretera Aloac-Santo Domingo, y también esta interesante figura que en inglés se denomina BOT, ¿no es cierto?, en castellano es construir, operar y transferir. Por ejemplo, el oleoducto de crudos pesados se construyó bajo esa modalidad, donde el riesgo de la construcción, de la excavación, de la expropiación, la asume el privado. La operación la tiene el privado por un tiempo determinado y obviamente al terminar el tiempo determinado devuelve esto al Estado. Entonces, existen distintas formas del contrato de administración a través de la delegación, ¿no es cierto?, el contrato de concesión a través del cual hay un usufructo y el contrato BOT, que quizá es del tipo que se utiliza más en las alianzas público-privadas. Sigamos, por favor. ¿Quiénes son las partes interesadas en la alianza público-privada? ¿El gobierno y el contratista, la empresa privada? La respuesta es no. Miren ustedes cómo este tema es mucho más complejo y es apenas la punta del iceberg lo que vemos. ¿Por qué? Porque precisamente tanto atrás del gobierno como de la empresa privada existe una gran cantidad de intereses que están y de condiciones que se necesitan para que pueda ser viable una alianza público-privada. Y el tema fundamental aquí es el financiamiento, ¿no es cierto? Porque no solamente hay que elaborar los estudios, elaborar la propuesta y presentarla. Lo más importante y la clave, la columna vertebral de un proyecto de alianza público-privada es el financiamiento. Y ahí es precisamente cuando entran, por ejemplo, las agencias de crédito, las agencias de crédito a la exportación, los famosos Exim Banks. Muchas gracias, mil disculpas. ¿No es cierto? Los prestamistas comerciales, los bancos internacionales o los organismos bilaterales o multilaterales, como el ejemplo que tenemos acá de la CAF, ¿no es cierto? Entonces, el tema del financiamiento es fundamental. Pero atrás también de la empresa, ¿quiénes están? Están los accionistas. Los accionistas, que son personas naturales, ¿no es cierto? La empresa, el operador es una persona jurídica. Los accionistas son quienes participan en la formación de voluntad y toman la decisión de, sí, lo hacemos aquí o lo hacemos acá o no lo hacemos. Entonces es muy importante generar, y me gustó la charla que daba justamente Diego, al hablar de la seguridad jurídica, porque eso es la clave fundamental. Un proyecto de estos no funciona si no hay confianza, empecemos con la columna vertebral, financiamiento, confianza y una buena estructuración. Bernardo en su charla hablaba precisamente del tiempo que toma consolidar un proyecto de alianza público-privada, decía entre 12 y 18 meses. Hay personas que dicen que incluso puede ser un poco más. ¿Por qué? Porque precisamente se debe estructurar de una forma sólida todo el proyecto para que éste pueda llegar a su fin. Y les decía yo, aquí hay un juego de intereses muy importantes que también ya se los habló. El sector privado no va a invertir en un proyecto en el cual no existan réditos razonables. ¿Qué es un rédito razonable? Eso es absolutamente subjetivo, ¿no es cierto? Habrá que llegar a un punto para ver qué es un rédito razonable. Pero en todo caso, no se va a meter el sector privado en un tema a perder dinero. ¿Ok? Obviamente existen, además de los accionistas, los operadores, los usuarios, los contratistas, donde existe este encadenamiento productivo muy importante. Vean ustedes el proyecto del Metro de Quito. Una gran cantidad de gente está esperanzada en eso. ¿Por qué? Porque precisamente son proveedores de servicios, proveedores de materiales de construcción, proveedores de tecnología, etcétera, 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 que quieren verse beneficiados, tratar de ser contratistas en ese tema y verse beneficiados. Entonces, he ahí también la importancia. Estos podrían ser llamados actores secundarios
pero no por ser secundarios dejan de tener un papel fundamental. Un actor secundario, primario, del cual también ya se habló aquí antes, es la comunidad, ¿no es cierto? La comunidad es muy importante, la famosa participación ciudadana, que yo no creo mucho en la participación ciudadana jurídica que está establecida en el Ecuador, sino en la participación ciudadana activa de las personas que vivimos, ¿no es cierto? Y que somos ciudadanos en este país, frente a los efectos que podría tener una expropiación, frente a los efectos que podría tener los daños colaterales, por ejemplo, en la construcción de una hidroeléctrica, donde hay que inundar grandes zonas, ¿no es cierto? O las expropiaciones que hay que hacer de ciertos terrenos, territorios que pueden ser productivos, fértiles, etcétera, la plusvalía que se puede generar, una serie de cosas. Son factores muy importantes a tomar en cuenta. Entonces, me he extendido un poco en esta lámina, pero es muy importante saber y tener muy en claro que no es del Estado y el privado el único interviniente en este tema. Sigamos, por favor. ¿Qué componentes definen precisamente a un contrato de alianza público-privado? El proyecto tiene que tener un beneficio claro para el sector público. El sector público retiene el activo, y esto es algo muy interesante, ¿no es cierto? En el tema de la carretera, concesionas la carretera, pero obviamente el suelo es el Estado, es un bien público. O puedes concesionar, por ejemplo, la administración o la provisión de un servicio. Muy bien, ¿quién es el dueño del servicio? El Estado. El contratista, ¿no es cierto?, quien participa en la alianza público-privada, es el operador. Existe una transferencia de riesgo al sector privado, que esto ya lo hemos hablado bastantes veces, y obviamente el privado se interesa en esto porque existe una oportunidad comercial y de negocios. Entonces, el riesgo de la construcción, el riesgo del financiamiento, el riesgo operacional, lo asume el sector privado. Sube su riesgo, como establece ese gráfico, y baja el riesgo del sector público. Sigamos, por favor. La asignación de riesgos, ¿no es cierto? Siempre va a estar esto dentro del contrato. ¿Quién asume los riesgos? Hemos dicho varias veces, del sector privado. Hay ciertos riesgos, habrá ciertos riesgos que asume el sector público. Por ejemplo, si es que es el dueño del bien y al bien hay que hacerle modificaciones, transformaciones, aumentos, disminuciones, etcétera, obviamente que va a haber un riesgo, pero este riesgo siempre va a tratar de ser el menor, ¿no es cierto? Por lo tanto, los beneficios de una alianza público-privada son varios, son muchos, ¿no es cierto? Aumenta la disponibilidad de recursos inmediatos a través de la inversión extranjera y financiamiento privado. Pequeño paréntesis, la condición, la situación que está viviendo el país, dolarizado, como somos una economía dolarizada, se podría mejorar y muchísimo si es que existiría inversiones y capitales extranjeros en este momento que inyecten capital fresco a la economía, ¿no es cierto? Es decir, ejecución de obras públicas importantes ayudarían muchísimo a la situación del país. Compartir riesgos y rendimientos entre el gobierno e inversionistas, no comprometer la integridad financiera del gobierno. Y esto también es algo muy importante. ¿Por qué la ley se la expide el año pasado, hace pocos meses, en el mes de septiembre, octubre del año 2015? Bueno, porque ya se preveían la situación. Habría sido mucho más importante hacerlo esto hace un par de años, con una visión un poquito más amplia. Pero en todo caso, tenemos la ley y hay que aprovecharla. Permite la generación inmediata de empleos y transferencia de conocimientos, el desarrollo del proyecto a través de la experiencia del sector privado, ¿no es cierto? Y aumenta el principio de calidad de servicio de los usuarios, porque también tenemos que estar muy enfocados en cuál es el beneficiario principal de una alianza público-privada. Nosotros, la comunidad, los ciudadanos. Y aumenta el potencial de endeudamiento y crecimiento del negocio, entre otros. Nosotros consideramos que en esta ley, ¿no es cierto?, se dan oportunidades de desarrollo, se defiende el empleo y la producción al justamente tratar de revertir esa tendencia que yo les mostré en la primera diapositiva, que fue digamos, del sacar al sector privado de la formación bruta de capital. Por lo tanto, es importante, consideramos que es muy importante esto, ¿no es cierto? Y esta es la crítica que nosotros decíamos. En el Comité de Alianzas Público-Privados debería haber un representante del sector privado. ¿Para qué? Precisamente para que sea un enlace, para que pueda tener opinión. Se nos ha mencionado extraoficialmente que en los consejos de la producción los ministros del ramo nos van a invitar para que podamos hablar del tema. Sin embargo, habría sido óptimo esto. Es importante también ampliar a otros sectores públicos la provisión de servicios en general, ya que actualmente el énfasis que se pone en la ley es vialidad, infraestructura portuaria, aeroportuaria, desarrollo urbano y vivienda de interés social. Pero podríamos poner, por ejemplo, ahí todo el tema relacionado con transporte, todo el tema transporte multimodal, por ejemplo, que es una figura muy interesante. El tema de, ¿por qué no? Escuelas, ¿por qué no? Esperemos que no necesitemos muchas cárceles, algo que sí necesitamos. Hospitales, por ejemplo, a través de la figura de alianza público-privada, sí podría darse, ¿no es cierto?
Y creo que estoy terminando. Estoy terminando. Justamente lo importante en esto que es que el gobierno, y no solamente el gobierno central, sino los gobiernos autónomos descentralizados, como es el caso de los consejos provinciales, puedan precisamente aprovechar de mejor manera esto. Diego nos ha dado una idea muy interesante y nos dio un concepto que me llamó la atención, y es precisamente el hecho de que el sector privado confía más en una empresa pública que en la municipalidad, en el gobierno provincial o peor aún en el Estado. Interesante, creo que es así, comparto yo ese criterio. Entonces es muy importante que ustedes ejecuten proyectos para satisfacer las necesidades estratégicas que estén bajo la competencia de ustedes a través de motivar al sector privado a que invierta en estos proyectos. ¿Ok? Con eso terminamos, nada más mencionándoles y mandándoles el mensaje y reforzando el mensaje de que el tema de la seguridad jurídica y la palabra clave en esto es confianza. Sin esto no podemos ser exitosos en la ejecución de una ley como esta. Muchísimas gracias.